Cuando agreden a esta influencer, a Valeria, toman dos rutas distintas en dos vehículos distintos, en una motocicleta y en un automóvil blanco. Ya se tiene información de inteligencia, eso es algo muy importante. ¿Por qué terminaron con la vida de Valeria Márquez? La influencer de tan solo 23 años tenía mucho dinero, pero también algunos enemigos. Valeria Márquez se encontraba transmitiendo en vivo en TikTok desde su salón ubicado en Zapopan, Jalisco, cuando un mal presentimiento la invadió. La influencer sentía que algo malo estaba por ocurrir. No obstante, continuó la charla con sus seguidores sin saber que su intuición era cierta. El 13 de mayo de 2025 terminaron con su joven vida y el hecho ocurrió frente a los ojos de sus fanáticos. Todos estaban incrédulos. ¿Acaso era una broma de mal gusto para hacerse viral? Lamentablemente, con el correr de las horas llenas de incertidumbre, se confirmó la peor noticia. Valeria había perdido la vida en el acto. ¿Quién fue el autor intelectual del hecho? ¿Y qué motivos tenía para terminar con su vida? Biografía. Valeria Márquez tenía 23 años. Era una influencer que incursionó en el modelaje y participó de varios videoclips de artistas mexicanos. Además, obtuvo el título de Miss Rostro en 2021 y Miss Jalisco en 2023. Valeria había construido una gran comunidad digital. Algunos de sus videos superaban las 800,000 visualizaciones. Su estilo era directo y solía hablar abiertamente sobre su rutina. Además de compartir su vida en TikTok desde sus rutinas de belleza, deporte y alimentación, Valeria también era una mujer de negocios, llegando a abrir su propio negocio de estética llamado Blossom The Beauty Lounge. Su clínica de belleza estaba ubicada sobre la avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen, una zona comercial de la colonia Jardines del Valle. Lamentablemente, todos sus proyectos le fueron arrebatados a sangre fría. Era habitual que la TikToker hiciera lives, donde respondía a preguntas de sus followers y también les mostraba su vida cotidiana. Un día antes del hecho había realizado una transmisión desde su vestidor, donde se probó varios conjuntos hasta que eligió el body elastizado rosa, que sería la última prenda que usaría y que quedaría manchada de su propia sangre. Los hechos. Todo sucedió el martes 13 de mayo. Ese día por la mañana unos sujetos se habían presentado en su salón y preguntaron 2 veces por Valeria. La empleada de nombre Erika les comunicó que no se encontraba y preguntó qué era lo que precisaban, a lo que los supuestos repartidores le respondieron que requerían su presencia para entregarle un regalo muy costoso que solo ella podía recibir. Por la tarde, cerca de las 18:30, Valeria se presentó en el salón y su empleada le comentó la inusual visita. La influencer estaba extrañada. No estaba esperando ningún regalo y Erika no le supo decir de parte de quién venía. En ese momento lo dejó pasar, pero una extraña sensación comenzó a invadirla. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era a decir un regalo, pero no sabía que no era como transparente. Y Un te regalo restrictas. costoso. Valeria se sentó en uno de los escritorios de su salón y comenzó su vivo. Varias veces en el live leyó en voz alta los mensajes que recibía de su mejor amiga, Vivian de la Torre, en los que le pedía que se quedara a esperar el tan nombrado regalo. No obstante, la influencer le pidió que apurara al repartidor porque tenía que irse. ¿Qué me mandará este hija? Me va a mandar una estupidez. Te lo juro. No, la Vivian, que ahorita me va a mandar algo. Lo extraño fue que antes del paquete final, Valeria recibió otros regalos de parte de Vivian. El primer obsequio fue una bebida roja, un color más que sugerente dado el macabro final de una reconocida cadena de cafeterías. Y el segundo fue el cerdito de peluche que la joven sostuvo hasta su último aliento. ¿Acaso el peluche era la marca para que el repartidor pudiera reconocerla?
Esas dos primeras entregas fueron hechas por dos repartidores distintos. Mientras sostenía el muñeco, Valeria siguió conversando con sus seguidores de TikTok. En cierto momento, con un gesto de incomodidad, mencionó que alguien intentó entregarle un regalo más temprano, pero ella no estaba, a lo que el repartidor dijo que regresaría más tarde para dárselo directamente. ¿Me iban a levantar o qué?, bromeó la joven. Luego habló con su empleada comentándole de esta incomodidad y dijo unas palabras que marcarían su destino. A lo mejor me iban a matar. Valeria no sabía que sus palabras eran ciertas. De repente miró hacia la puerta y dijo con una inocente sonrisa: ¡Ahí viene! Segundos después, un hombre entró, aunque no se vio en imagen, y le preguntó: ¿Eres Valeria? Ella asintió y silenció el vivo para recibir el misterioso paquete. En ese momento sus seguidores observaron expectantes la transmisión muda. Antes de que se pudiera levantar, Valeria recibió múltiples disparos que acabaron con su vida frente a sus cientos de espectadores que no podían salir de la incredulidad. ¿Realmente Valeria Márquez estaba sin vida? Lamentablemente sí. Cuando las autoridades y los paramédicos llegaron al lugar, nada pudieron hacer por ella. Valeria había recibido 3 impactos de bala, 2 en su abdomen y 1 en la cabeza, falleciendo en el acto. Su expareja. Rápidamente el video del final de su vida se hizo viral y comenzaron las especulaciones de quién o quiénes habían sido los culpables de su hecho. En las redes empezó a circular el rumor de que la influencer había tenido una relación amorosa con Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, R2 o el Tripa, presunto líder del grupo Elite del cartel Jalisco Nueva Generación. Este sujeto ya había terminado con la vida de muchas personas. Uno fue el de la venezolana Daisy Ferrer Arenas, cuyo cadáver fue localizado en un canal de aguas residuales en calles de Guadalajara en el año 2012. Otro más controversial fue el del youtuber Juan Luis Lagunas, alias el Pirata de Culiacán, ocurrido el 19 de diciembre de 2017 en un bar jalisciense, zona dominada en ese entonces por Ruiz Velasco. El hecho sucedió cuando el Pirata de Culiacán se encontraba pasando el rato con amigos. En ese momento un comando irrumpió dentro de las instalaciones y le dispararon unas 15 veces. Al parecer su ejecución fue un mensaje del R, queriendo demostrar que nadie se burlaba del cartel de las 4 letras sin consecuencias. Esto refiriéndose a los videos en los que el influencer confrontó e insultó a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. Volviendo al caso de Valeria, muchos aseguran que tuvo una relación con este narcotraficante varios meses antes de los hechos. Al parecer, el hombre se molestaba por los regalos que recibía de parte de sus seguidores, lo que generaba fuertes discusiones. Además, para avivar más esta teoría, sus seguidores empezaron a compartir capturas de pantalla de stories de Valeria de una supuesta conversación entre ella y su expareja, con quien llegó a convivir bajo el mismo techo. No se sabe si este hombre es el narco u otro, pero esta evidencia resultaba inquietante. Hago responsable cualquier cosa que me pueda llegar a pasar a mí y a mi familia a esa persona. Incluso si me tengo que ir de la ciudad, escribió Márquez en una historia de Instagram. En una conversación de WhatsApp entre ambos, él le había escrito: no conoces mis peores lados, y no te los quiero ir demostrando, pero me haces hacer cosas que no quiero. En otra foto, Márquez le hizo saber a sus seguidores que su ex la fue a buscar a un boliche bailable y tuvo que irse del lugar porque los propios guardias de seguridad le dijeron: por favor salte, porque no sabes cómo se pone y no queremos tener problemas con él. Si bien sus seguidores están seguros de que este sujeto fue quien mandó a que terminen con la vida de Valeria, las autoridades policiales desestimaron la hipótesis del narcotráfico. En cambio, ratificaron que la investigación se estaba realizando bajo protocolo de feminicidio. Además, revelaron que la influencer nunca había denunciado a esta supuesta expareja, por lo que aún se desconoce su identidad. Sospechas.
Esta no es la única hipótesis que anda rondando en la internet. Muchos seguidores de Valeria y hasta algunos influencers aseguraron que Vivian de la Torre es la responsable del hecho. Esta mujer es una creadora de contenido también mexicana que se destaca en redes como TikTok e Instagram. En sus redes comparte principalmente selfies, momentos de su vida diaria, viajes y colaboraciones con marcas. Hasta llegó a compartir videos con Valeria. Según mostraron en varias publicaciones, las jóvenes compartían una evidente amistad. En un vivo, Vivian llegó a llamar a Valeria su esposa, novia, íntima, mejor amiga, a lo que Márquez respondió con cariño llamándola mi marida. Además, se conoció un video en el que las dos se refieren a su conflictiva relación y de cómo pasaron de ser enemigas a mejores amigas. Némesis, güey. ¿Sí sabes qué son las némesis? Amigas y enemigas. Sí. ¿Cuánto duramos peleadas? Un rato también. Güey, sí duramos un chingo. Ahora sí. Porque nada más nos habíamos peleado una vez. No, también duramos un vergo. Es que tú y yo somos igual. Pero realmente habían logrado hacer las paces. La razón por la que señalan a la amiga de la víctima es porque antes de que terminaran con su vida, Valeria Márquez estaba cerrando su transmisión porque ya tenía que irse de su negocio. En ese momento, le llegó un mensaje de texto de Vivian quien le pidió que se quedara allí. ¿Acaso Vivian la estaba reteniendo para que el hecho se perpetrara? Tras el revuelo que se generó en las redes, Vivian de la Torre rompió el silencio en TikTok a través de un comentario. Tanto yo como la otra niña, refiriéndose a la empleada, jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, y los que conocían mi relación con ella sabían que siempre le mandaba detalles, cuando estaba y cuando no estaba en el live. Vivian nombró a Erika, la empleada, debido a que los internautas comenzaron a especular que era su cómplice. Esto porque luego del brutal ataque, lo último que se vio en el directo fue el rostro de una trabajadora de la estética, quien finalizó la transmisión en vivo. Varios usuarios cuestionaron la reacción que tuvo luego de presenciar lo sucedido a la joven TikToker. Al parecer se la vio muy tranquila luego de ser testigo del hecho y comenzaron a sospechar que ella ya sabía lo que estaba por pasarle a la influencer. Vivian salió a defenderla y recalcó que había sido contratada para ofrecer servicio de uñas en el salón, por lo que su presencia en el lugar de los hechos fue exclusivamente por motivos laborales. Además dijo que Erika estaba en estado de shock y decidió detener la transmisión con una única intención: evitar que la última imagen de su empleadora fuera difundida o viralizada, porque no quería que Valeria fuese vista de esa forma. La amiga de la influencer, que ya estaba sin vida, pidió empatía por parte de los internautas y pidió que dejaran de hablar en base al morbo. Para ella, Valeria era una hermana y jamás haría nada para lastimarla. Luego cerró la opción de comentarios en todas sus redes sociales y puso sus perfiles en modo privado. Cosas extrañas. Los días siguen pasando y este caso se va volviendo más y más extraño. Días después de que le quitaran la vida, la influencer Valeria Márquez volvió a aparecer en TikTok, no a través de homenajes o recopilaciones, sino en transmisiones en vivo desde una cuenta nueva que utilizó videos grabados por ella antes de su final. El hecho ha desatado una ola de desconcierto y debate sobre quién estaría detrás de la cuenta, misma que el 25 de mayo contaba con 19,000 seguidores y que después de la transmisión en vivo alcanzó los más de 180,000 seguidores. Incluso el video en vivo llegó a los 190,000 espectadores. Durante el live aparecían fragmentos antiguos de Valeria hablando con naturalidad, como solía hacerlo con sus seguidores. Miles de usuarios escribieron en los comentarios preguntas como ¿estás viva?, sin saber si se trataba de una transmisión real, un video editado o una retransmisión. Durante la transmisión se recibieron regalos virtuales y superchats, es decir, que hubo ingresos económicos reales generados a partir de la imagen de la influencer a la que le quitaron su vida, por lo que muchos se preguntan quién estaría detrás de la explotación de su imagen.
El perfil no está verificado. No obstante, se presenta como cuenta oficial. Algunos usuarios afirman que se trata de un intento de homenaje, mientras que otros acusan directamente una explotación post-mortem de la imagen de Valeria Márquez con fines monetarios. Hasta ahora ni la familia de la influencer ni nadie allegado ha confirmado si la cuenta es gestionada por personas cercanas o si hay denuncias por suplantación de identidad digital. A poco más de una semana de su final, un nuevo video se ha hecho viral desatando controversia en redes sociales. Pero no estamos hablando de otro robo a su identidad, sino de una supuesta aparición fantasmal de la joven creadora de contenido en su salón de belleza. El video fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento que se encuentra acordonado por la investigación en curso. A pesar de que la imagen no es clara, se alcanza a distinguir una sombra de lo que parece ser una mujer que está sentada y dándole la espalda a la cámara. Al parecer, la extraña figura estaría sentada en la silla donde terminaron con la vida de Valeria Márquez y donde solía pasar el tiempo mientras atendía su negocio. El video se viralizó de inmediato en TikTok, donde miles de usuarios se mostraron conmocionados por el suceso. Se dice que en este tipo de casos, donde existe un hecho tan violento, suelen haber manifestaciones o presencias que buscan justicia. Sin embargo, se desconoce si la sombra realmente pertenece a la influencer o si fue editada. Los sucesos extraños no terminan aquí. También se conoció una supuesta psicofonía en el lugar donde la creadora de contenido fue atacada. En un video que se viralizó en TikTok, grabado desde el exterior de Blossom The Beauty Lounge, se puede oír un eco que viene del establecimiento comercial, que sería una supuesta voz. En redes algunos dicen que sería la propia Márquez intentando dejar un mensaje. La cuenta que subió la grabación aseguró que se escuchó la siguiente frase. Estos supuestos audios del más allá han causado terror y han avivado la teoría de que Vivian de la Torre es la verdadera culpable del hecho. Investigación. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco está llevando a cabo la investigación bajo el protocolo de feminicidio y se considera como hipótesis principal la contratación de un sicario, por lo que las autoridades están detrás no solo del autor material, sino también del autor intelectual. Ya se han hecho inspecciones generales y se entrevistaron a más de 20 personas del círculo íntimo de la víctima, familiares y amistades, entre ellas Vivian, aunque todavía no hay información sobre su testimonio. Por otro lado, las cámaras del sistema de videovigilancia, Escudo Urbano C5, estaban funcionando en el momento del hecho, por lo que han logrado obtener los videos de cómo, dónde y hacia qué dirección huyeron los presuntos autores materiales del hecho, que al parecer eran dos. Según la Fiscalía, después de agredir a Valeria, tomaron dos rutas distintas, en dos vehículos distintos, uno en una motocicleta y otro en un automóvil blanco, y aseguraron que tienen datos precisos de esas dos personas, aunque por el momento no hay detenidos. Cuando agreden a esta influencer, a Valeria, toman dos rutas distintas en dos vehículos distintos, en una motocicleta y en un automóvil blanco. Lo primero que indicó la Fiscalía fue que los hombres que habían visitado el establecimiento ese mismo día, diciendo que intentaban entregar un obsequio para Márquez, probablemente no la conocían personalmente, porque tuvieron que preguntar su nombre. Hasta ahora se cree que no tenían una relación personal, que quien disparó simplemente era su verdugo. Por esta razón, los investigadores barajan como teoría principal la contratación de un sicario, lo que significa que están detrás del autor material, un posible cómplice que participó en la huida del lugar, y también descubrir quién fue el autor intelectual. Desde el
De la influencer en su local de belleza, múltiples muestras de homenajes en su memoria fueron dejadas en dicho recinto comercial. Sin embargo, entre tantas cartas, muñecos y veladoras, las autoridades destacaron la presencia de un ramo de rosas rojas que tenía la palabra perdón escrita. Este extraño presente fue dejado en la entrada de su salón de belleza y generó diversas interpretaciones. Además, fue incluido en una nueva línea de investigación, lo que llevó a que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tomara huellas dactilares encontradas en el ramo de rosas. Este elemento podría ser clave para esclarecer el hecho que ha conmocionado a la sociedad mexicana. En el reporte de prensa se dice que el ramo fue entregado por un repartidor contratado a través de una aplicación de envíos, y si bien el individuo que ya forma parte de las personas interrogadas declaró que simplemente cumplía con su trabajo y que al ser solo un intermediario entre la dinámica app-usuario, no conoce al remitente del ramo. Por otro lado, el mensaje de perdón que complementaba a las flores fue interpretado como una posible señal de arrepentimiento del autor intelectual de lo sucedido a Valeria, aunque tampoco se descarta como una forma de provocación o de intimidación hacia la familia de ella. ¿Será que es una advertencia para que detengan las investigaciones? En redes sociales, algunos seguidores de Valeria recordaron que en una de sus últimas transmisiones, alguien le preguntó si prefería rosas rojas o rosas. Para muchos, el detalle del ramo puede ser una señal de que el autor del hecho o alguien cercano a él quiere enviar un mensaje. Desde el final de su vida, su salón de belleza ha sido asegurado por la Fiscalía de Jalisco. Adentro, todo está tal como lo dejó esa tarde. Su bebida a medio tomar, sus herramientas de belleza y algunos regalos sin abrir. Afuera, su memoria sigue presente en forma de flores, carteles y mensajes de sus seguidores y conocidos. Todo está detenido en el tiempo, mientras muchos se preguntan, ¿quién envió las flores? ¿Por qué pedir perdón? ¿Fue un intento de disculpa, una forma de llamar la atención o un mensaje directo a las autoridades? Final. Según la Fiscalía, avanzan en 3 vías de investigación, pero no han compartido más detalles. Existen estas 3 a 4 líneas, pero es algo bien importante precisarlo lo siguiente. No nada más porque tengamos ahorita esas líneas de investigación va a quedar cerrado, es decir, tenemos abierta para cualquier línea de investigación que surja. Eso es realmente una investigación si surgen más datos. Mientras tanto, el hashtag Justicia para Valeria se reproduce en todas las plataformas. Sus seguidores rescatan lives anteriores, arman ediciones para homenajearla y aguardan atentos una respuesta por parte de las autoridades. En redes sociales, sus seguidores insisten en las 3 teorías populares, mismas que las autoridades oficiales aún no certifican como genuinas. La supuesta expareja de Valeria, sus amistades más cercanas, entre ellas Vivian y Erika, y el presunto vínculo con el crimen organizado. La palabra perdón escrita sin más explicaciones dejó una herida abierta, no solo en la escena del hecho, sino en todo un país donde la violencia contra las mujeres sigue creciendo día a día. 7 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Además, se estima que terminan con la vida de alrededor de 10 mujeres cada día en el país. Lo sucedido a Valeria Márquez se convirtió en el 8º feminicidio en lo que va del mes de mayo en tan solo la ciudad de Jalisco. ¿Quién creen que es el verdadero culpable? ¿Su ex? ¿Sus amistades? ¿O el crimen organizado?